Muy buenas tardes, muchas bendiciones para cada uno. En esta hora quiero estar hablando del tema de la espada del Espíritu. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10: Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice la Biblia que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Cuando la Biblia dice de toda, es que la armadura de Dios eh, tiene muchas partes, y cada parte de la armadura es importante para el soldado. También la Biblia dice que nosotros militamos en el ejército de Dios, y por tanto debemos tener esa armadura, portar esa armadura para poder, dice la Biblia, estar firmes, resistir a la batalla, a toda acechanza del diablo. Pero hoy quiero hablar de la espada del Espíritu, que es la espada del Espíritu. Lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y es mencionada una vez en la Escritura, en ese versículo. Y la espada es parte de la armadura de Dios que debe portar el cristiano. O sea, es esa parte de la armadura de Dios, de esa armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usarla, a usarla todo el tiempo, con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. También la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firme, para que podáis resistir en el día malo. Si no tenemos esa espada, entonces estamos indefensos, porque la espada es con la cual peleamos la batalla espiritual. Y esa espada espiritual, dice la Biblia, que es la palabra de Dios, conocida como las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Evangelio. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva. O sea, es usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Con la espada nos protegemos de toda acechanza del diablo, pero con la espada del Evangelio, con la espada del Espíritu, peleamos toda batalla contra toda hueste espiritual de maldad del enemigo, para poder vencer toda obra del diablo. Para, para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio detallado de la espada. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
debemos tener un entrenamiento espiritual para poder manejar esa espada. También la palabra de Dios dice que debemos escudriñar las escrituras porque en ellas está y tenemos la vida eterna. Cuando leemos la palabra de Dios detenidamente, cuando leemos la Biblia, Dios por medio del Espíritu Santo nos está preparando para poder ser buenos soldados, para poder luchar, para poder, dice la Biblia, para tener defensa para contra todo argumento y acechanza del enemigo. Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Necesitamos retener esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón y ponerla por obra. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y un baluarte, un arma ofensiva para la destrucción de fortalezas del error y de la mentira, del engaño del enemigo. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5. La palabra también se le llama la espada en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Aquí la palabra es descrita como viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La espada romana comúnmente era de dos filos, haciéndola más efectiva para perforar y cortar por ambos lados. La idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta el corazón, el centro mismo de la acción, y deja expuestos los motivos y sentimientos de aquellos que los toca. El propósito de la espada del Espíritu, o sea, la Biblia, es fortalecer y permitirnos resistir los ataques satánicos del enemigo. Tenemos referencias bíblicas en los Salmos 119, 11, Salmos 119, 33 al 40, Salmo 119, 99 y Salmo 105. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles la fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados para nuestro Señor Jesucristo. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. Muchas bendiciones para todos. Este es mi meditación de lo que es la espada del Espíritu Santo. ¿Qué es la espada del Espíritu Santo? La misma palabra de Dios lo dice, que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios, conocida como Sagradas Escrituras, como la Biblia, esa palabra que Dios nos ha dejado por medio del Espíritu Santo, para que podamos tomar esa palabra, que es esa espada, y poder pelear toda batalla y poder vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchos saludos a todos, saludos a mis compañeros de EFI, saludos a mi maestra y a todos
Muchas bendiciones y saludos a todos los que van a ver este video. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les digo, tomemos la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Amén.